Bueno, muy buenas tardes o final de día. Lo que voy a hacer es básicamente presentarles qué está haciendo Bogotá, en qué estamos y cuáles son los principales retos rápidamente. Y después Carmela va a presentar qué información nosotros tenemos y cómo la usamos para, digamos, tomar las decisiones en Bogotá. Bogotá pues es una ciudad de 7.3 millones de habitantes, concentra el 25% del PIB del país, tenemos cerca de 4 millones de ocupados y básicamente concentra el 16% de la población de Colombia. El 70% de la inversión extranjera directa llega a Bogotá. Entonces, en Bogotá digamos que se concentra buena parte de la dinámica económica del país y pues es la ciudad más grande de Colombia. Adicionalmente, en términos de densidades poblacionales, Bogotá es una de las ciudades más densas a nivel de América Latina. Somos muchos más densos que Brasilia, Buenos Aires, Monterrey, Santiago de Chile, Ciudad de México, Sao Paulo, Lima. O sea, somos una de las ciudades más densas del continente y esto… ¿Qué pasó? Ah, listo, perfecto. Pero lo importante aquí es ver qué pasa, digamos, al interior de la ciudad. No, esa densidad, digamos, está reflejada sobre todo en la periferia. Este es el norte de la ciudad, este es el sur, este es lo que llamamos el centro expandido, que pues es probablemente donde ustedes se han movido en los últimos días, y toda esta es la periferia, en donde esto es Kennedy y esto es Suba, y ahí están concentradas las más altas densidades de la ciudad y del continente. Adicionalmente, es en esta sección, que es lo que llamamos el centro expandido, donde se encuentra el principal, digamos, mercado laboral, donde la gente trabaja, es básicamente en este centro expandido. Entonces, hay un movimiento continuo de toda la población hacia el centro y la gente está concentrada principalmente en la periferia. Es, digamos, en lo que hemos llamado el pericentro, que es el cordón que está por fuera del centro expandido y, digamos, entre el centro expandido y la periferia, donde se han realizado las principales inversiones en infraestructura en los últimos años. Entonces, es ahí donde tenemos sobre todo concentrado el sistema público de transporte masivo y las principales inversiones en infraestructura, en acueducto y alcantarillado. Si uno ve lo que está sucediendo en estos momentos, básicamente aquí, la consolidación de este centro expandido ha implicado que hoy, digamos, quede poco remanente en términos de acueducto y alcantarillado, y es en esta, digamos, pericentro donde se han concentrado las principales inversiones en acueducto y alcantarillado. Eso es consistente con lo que ha sucedido en Bogotá en términos del desarrollo. Las principales, digamos, zonas de expansión o de desarrollo en la ciudad tienden a ocurrir o han ocurrido, digamos, o está todo dispuesto para que ocurran en esta zona de Bogotá, que es básicamente donde quedan, digamos, los lotes grandes para hacer ese desarrollo. Y Bogotá ha entendido cómo lograr hacer en esas porciones de ciudad bastante bien, digamos, unas ciudades relativamente organizadas. ¿En qué sentido? En cómo exigimos las vías, el espacio público y digamos, los colegios y hospitales, para que la gente que se termine haciendo ahí pues viva, digamos, con unos niveles de calidad de vida bastante buenos. Esto en Bogotá se hace a través de, digamos, dos mecanismos. Uno es lo que llamamos los planes zonales y los otros los planes parciales, que son porciones de ciudad mucho más pequeñas. El ejemplo grande es el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte, que es este que se encuentra acá y que ya se ha ido logrando reglamentar. Entonces, ¿el reto cuál era en el Post Norte? Básicamente, aquí tenemos 2.013 hectáreas
de las cuales ya muchas estaban, digamos, ocupadas de manera informal por diferentes tipos de ocupación, colegios, casas, cualquier tipo de ocupación, y quedaban más o menos 466 hectáreas para desarrollar. Entonces, la gran pregunta era cómo financiamos la infraestructura que requerimos para 2014 hectáreas con 466 hectáreas de desarrollo. Entonces, generando, digamos, un modelo de ciudad acorde pues con el plan de ordenamiento territorial y con las determinantes ambientales, generamos unos mecanismos financieros que nos permitieran, digamos, llegar a ese equilibrio, como lo es el mercado de edificabilidad. Con ese mercado de edificabilidad, ¿qué pretendemos? Básicamente obtener el suelo a cambio de edificabilidad adicional, porque todo el plan sale con una edificabilidad más baja, digamos, que la que el mercado quiere, y con eso obtenemos el suelo sin necesidad de expropiar, que es uno de los temas pues, que más deteriora, digamos, este tipo de actuaciones sobre el territorio. Entonces, digamos que Bogotá ha logrado entender cómo funcionan los planes parciales para desarrollo y ha sido eficiente, digamos, en generar suelo en los últimos años. En los últimos años se han generado alrededor de 740 hectáreas de suelo para desarrollar en vivienda de interés social principalmente. Entonces, digamos que para Bogotá ese es un tema relativamente superado, porque todo ha confluido, tanto la infraestructura como, digamos, los mecanismos para lograr generar ese suelo relativamente rápido. Ahora, ¿cuál es el principal reto en este sentido? Y es lograr usar esa infraestructura que les comentaba al principio en ese pericentro, que ya la tenemos lista, en el sentido en que ya hay acueducto, alcantarillado y sistema de transporte público, para generar, digamos, una renovación urbana haciendo uso de esa infraestructura que ya tenemos. Entonces, ese es uno de los principales retos y es entender cuál es, digamos, el proceso ideal para la renovación urbana en Bogotá. El año pasado salió el primer plan parcial de renovación urbana en Bogotá en su historia, pero pues no parece ser suficiente para entender este tipo de procesos y sobre todo tenemos que entender cómo hacemos para que la gente que vive actualmente en esas zonas logre ser partícipe y beneficiarias de los futuros desarrollos. El segundo tema que se considera como un reto y probablemente con el panel anterior es el tema de la parte informal de Bogotá, y es, en este momento tenemos un problema puntual en donde hay varios barrios que son de carácter informal que no pueden llegarse a legalizar por las disposiciones del, digamos, gobierno nacional, pero que están lo suficientemente consolidados como para uno pensar que es bastante difícil, digamos, sacar a la gente de donde están. Entonces, ese es un tema que se tiene que pensar a nivel nacional, y es qué vamos a hacer con esos desarrollos informales que tenemos hoy en la actualidad y en el futuro ser lo suficientemente capaces de ofrecer el suelo mucho más rápido para desincentivar, digamos, estos desarrollos. Finalmente, y complementando lo que decía el compañero de Bolivia, pues el último reto que tengo acá, y no el menos importante, es la integración regional. Bogotá tiene varios vecinos y no hemos sido capaces de integrarnos a nivel regional formalmente. ¿Esto qué implica? Que hoy tenemos situaciones en términos de tributos donde los vecinos compiten con Bogotá para atraer empresas, y de esta manera entonces hay una competencia tributaria que no le sirve ni a los vecinos ni a nosotros, porque ninguno se queda con los recursos, y no se generan, digamos, esos equipamientos que requieren tanto nosotros como los vecinos. Lo mismo sucede en términos ambientales, en donde
también hay cierta competencia en términos de estándares ambientales, en donde los vecinos les bajan los estándares para llevarse también a las industrias, y lo mismo sucede en términos de armonización de uso del suelo. Entonces sí necesitamos una región capital que incorpore los principales temas que están sobre la mesa y que podamos, pues que esa forma, digamos, jurídica pueda tomar decisiones para todo el territorio y que genere un desarrollo, digamos, armónico entre la región y nosotros. Ahora le doy la palabra a Carmela, que les va a mostrar toda la parte de información y cómo la hemos venido usando para este tipo de procesos.